Muy buenos días, hermanos. En este versículo 18, Santiago nos dice qué le impulsó a Dios a salvarnos. Dice, Él, Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, Dios no se vio obligado por nadie. Dios no vio ningún mérito en nosotros. Lo hizo por su propia voluntad, por su amor, por un amor inmerecido para nosotros. Fue un regalo que Él nos dio, sin que nosotros le buscásemos. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, nos dice la palabra que en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, nosotros estábamos muertos en el pecado, en el delito, y Él nos levantó por su gracia, por su voluntad, por su amor, nos rescata de ahí, nos saca. Él nos hizo nacer de nuevo. En Efesios 2, del 4 al 9, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias somos salvos, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está descubriendo el nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento que nos hace hijos de Dios, nos hace espiritualmente sus hijos. Vamos a darle un poco más a este versículo que me parece muy interesante para que nosotros entendamos cuánto es el amor de Dios por nosotros. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, en la regeneración, Dios da a luz una nueva vida espiritual, nos limpia del pecado, nos perdona a cada persona que confía en Jesucristo como Señor y Salvador. Así como cuando prometió en Ezequiel, que dice que seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Promesas de Dios para nuestra salvación, hermanos. En Cristo nosotros, los creyentes, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas quien nos conduce a la palabra de la verdad, es decir, a la palabra de Dios, a la Biblia. Los creyentes que nacen de nuevo son regenerados por medio de la palabra, por medio de la Escritura. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es el instrumento del nuevo nacimiento. Lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aunque la salvación es la mayor bendición posible que un ser humano puede recibir, pero su objetivo fundamental no es beneficiar al hombre, sino cumplir con su propósito soberano. Entonces, por estas cosas, por lo cual, dice Santiago, cuando inicia el versículo 19, por este gran gozo, por esta gran
el gran regalo y esta gran bendición que Dios nos da. Cumplamos con nuestras responsabilidades como verdaderos creyentes. Y dice que cada uno de nosotros debemos ser prontos para oír, tardo para hablar como cristianos, siendo escogidos por Dios, y tardos para airarnos. Hermanos, debemos ser dóciles, debemos estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nosotros como verdaderos cristianos escuchamos la palabra de Dios, leemos, que al leer también estamos escuchando, debería haber algo especial en nuestras vidas. Debe mover nuestro ser. Debemos sentirnos agradecidos con Dios y más que todo un deseo fervoroso de obedecer esta palabra que Dios nos está dando. Y una de las evidencias más confiables es la salvación genuina, es el anhelo por la palabra de Dios. Cuando en nosotros está pasando esto, que estamos viviendo el deseo de estar en contacto con la palabra, cuando nosotros estamos atentos, cuando se pronuncia palabra de Dios, cuando todo nuestro ser está en posición para recibir esta palabra, debemos estar seguros que es una evidencia de que somos hijos de Dios. Así le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso, el verdadero discípulo, el discípulo genuino, está en contacto con la palabra. Esa es una verdadera evidencia de que somos discípulos de Dios. No se trata de cumplir, porque de pronto nos puede pasar que algunos vamos a hacer el devocional porque yo lo hago a esta hora, yo tengo que leer la palabra y ya, cumplí porque yo leí la palabra a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, leí una porción. No, es escudriñar esa palabra. Es que esa palabra mueva nuestro ser, nuestros corazones y que nos ayude a crecer en entendimiento, que nos ayude a tener comprensión y el amor de verdad. Así también nosotros creceremos en la comprensión y el amor verdadero del Señor. Porque así como es el deseo íntimo del creyente de conocer y obedecer la palabra de Dios, así es el deseo también de los incrédulos, de hacer caso omiso de ella y desobedecerla. Aunque a veces hagan referencias de la Escritura, aunque a veces puedan hablar acerca de versículos de la palabra, ellos no valoran ni se someten a la palabra autorizada de Dios. Este es algo que nos diferencia, por la cual nosotros podemos darnos cuenta realmente cómo estamos ante Dios, ante nuestro Señor. Debemos recibir la palabra de Dios con obediencia. Debemos ser tardos para hablar. Esto nos está recomendando Santiago, por lo que él ha escrito con anterioridad. No se puede escuchar cuidadosamente mientras se está hablando. Tardos para hablar incluye el concepto de ser cuidadosos, de no estar pensando en nuestras propias ideas. De pronto, yo aquí estoy viendo, atención, están atentos a escuchar la palabra, pero puede que nuestras mentes, nuestros pensamientos estén lejos de la palabra. No estamos recibiendo la palabra. Por eso tenemos que ser obedientes y concentrados en las palabras y estar atentos cuando alguna persona está tratando de expresar lo que Dios dice. Esto no es fácil para el que no está relacionado con la Escritura, con la enseñanza de la palabra. Nos distraemos fácilmente. Nuestra mente viaja muy rápido, muy rápido. Hermanos, el cerebro funciona mucho más rápido al escuchar que al hablar. Dicen que la mente piensa 8 veces más rápido mientras escucha que mientras hablas. Por eso tenemos muchas oportunidades de aprender mientras estamos escuchando. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 5,
dice la palabra, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Las palabras nos pueden herir o destruir. Si usted tiene y usted quiere un dominio propio, comience por la lengua. Deténgase y piense antes de hablar. ¿Cuántos problemas nosotros nos metemos por ser tan rápidos al decir las cosas? ¿Cuántas situaciones y cuántos aprietos vivimos por la imprudencia de hablar más que escuchar? Por eso dice tardos, ¿verdad? Lentos para hablar. También nos dice Santiago que seamos tardos para airarnos, los que se dejan llevar por la ira. Cuando nosotros en algún momento, por alguna circunstancia, nos dejamos llevar por la ira, estamos manifestando, hermanos, una falsa impresión de ser cristianos, una inmadurez tremenda. Tenemos que pensar. Es más, por ahí escucho que hay que contar hasta 3 o contar hasta 10. Habrán algunos que contarán hasta 100 para poder calmarse, porque se llenan de la furia, sí. Dice el libro de Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Claro. Y es una gran victoria cuando nosotros controlamos el temperamento, cuando nosotros tenemos control de nosotros, porque cuando perdemos el control podemos ocasionar una gran pérdida en nuestras vidas y en cualquier cosa por una imprudencia. Vemos que Santiago nos exhorta a recibir la palabra con pureza y con humildad. Dice Santiago en el versículo 21, por lo cual, con todas estas cosas, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hermanos, quitando todo el mal que hay en nosotros, que hay en nuestras vidas, y que recibamos con mansedumbre, con sumisión, el mensaje de salvación que nos da la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, porque solo por la palabra tendremos salvación. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 21 en adelante, dice la palabra, pongamos atención, porque dice, si en verdad, ¿verdad? Está hablando a los que realmente han escuchado y ponen atención a la palabra de Dios. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de toda esta inmundicia en que estábamos viviendo, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero ¿qué pasa? Hermanos, por ese apego que nosotros vivimos al mundo y a la carne, el pecado nos impide prestar atención a la palabra de Dios, a la verdad. Esto está pasando en nuestras vidas. Hay tanta atracción y como todavía muchos somos débiles, nos dejamos llevar por esa atracción que nos presenta el mundo. Por eso no estamos centrados, atentos a Dios, a su palabra. Es más, es posible leer la Biblia sin dejar que nos hable. Y eso sucede mucho y nos ha sucedido a todos de pronto en nuestra vida, ¿cierto? Podemos estudiar en una forma académica sin ser afectados por ella. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos, por nuestra soberbia, por nuestra dureza. Somos cerrados y nada receptivos a la palabra de Dios.
Solo el que tiene un espíritu dócil y humilde pueden esperar el máximo beneficio de las Escrituras. La Biblia es el libro, es el instrumento de Dios para el nuevo nacimiento, para salvar almas. Y no solo de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. No solo de la condenación eterna, sino también de los daños que vamos a estar viviendo nosotros en esta vida. ¿Cuánto valor tiene la palabra? En el versículo 22, ya entonces hemos visto que Santiago nos ha mostrado que hay que estar atento al escuchar la palabra, que hay que estar atentos y reverentes cuando se está llevando, cuando está entregando la palabra de Dios, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Y ahora dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recibir la palabra hemos visto que es muy importante. Porque es importante saber que Dios nos está hablando. Porque esta palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da ese conocimiento, nos da ciencia. Y todo esto brotan de los labios de Dios. Pero es mucho más importante obedecer la palabra. No es suficiente con recibir la palabra. No estemos pensando que hemos cumplido porque llegamos aquí y escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos una alabanza al Señor, porque tal y ya. No. Lo importante y la importancia es que si esta palabra mueve nuestro ser, mueve nuestro corazón, mueve todo nuestro ser, toda nuestra alma, esta palabra va a cambiar nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser hacedores de esta palabra. Ahí está la importancia. ¿Por qué? Porque la vamos a obedecer. Tenemos que obedecer la palabra que ha sido dada por Dios, implantada por Él en nuestros corazones. Por eso no hay ninguna virtud en poseer una Biblia, ni siquiera en leerla como escritura. Es indispensable oír la palabra con una actitud reverente. Pero ni siquiera esto es lo suficiente, es obedecerla. La obediencia es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador que califica a todo creyente. Obedecer la palabra de Dios. La verdad ineludible, esa verdad que está en la palabra, no es un sentimiento momentáneo. No es un momento de conformidad o un compromiso que nosotros creemos que estamos cumpliendo o creemos que estamos recibiendo y estamos ahí. La realidad es la obediencia a la palabra a largo plazo. La obediencia a las Escrituras. En el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, Jesús, mientras en esa multitud de todos los enfermos que le traían, había un endemoniado. Más adelante, esa multitud le seguía a Jesús y una mujer
entre esa multitud se levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús respondió: pero es más bienaventurados, son aún más bienaventurados los que oyen mi palabra y la ponen en práctica. Hay más bendición el que pone en práctica la palabra de Dios. Así como de pronto estos comentaristas de los deportes, comentaristas deportivos, ellos pueden hablar bien de un jugador, de lo que está pasando, de eso. Hablar de un buen juego o todas estas cosas, pero eso no quiere decir que ellos jueguen bien. Por eso, no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que ser movidos, porque podemos caer en una inercia espiritual. Podemos estar pensando que nosotros tenemos el conocimiento, pero si este conocimiento no es puesto en práctica en nuestras vidas, de nada sirve, hermanos. Lo dice Dios en su palabra. Vamos a Mateo, en el capítulo 7, versículo 21. Vemos aquí en este 7:21 cómo Jesús desenmascara a los que realmente engañan en la palabra. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y habla del día del juicio y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios es directa, hermanos. La palabra de Dios es una espada de doble filo que nosotros tenemos que recibir. Y es recibida en nosotros por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, esta palabra no va a entrar, porque el que te conduce a la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y no es sino que conducirte a la palabra es hacerte obediente a ella. Trágicamente, en la mayoría de las iglesias hay muchos oyentes y son miembros, entran en contacto con la enseñanza y con la predicación de la palabra, pero no tienen ningún interés en que este conocimiento cambie esa conducta en su vida. No es la preocupación, aunque se aprovechan del privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen deseo de obedecerla, hermano. Por eso, cuando se les observa regularmente, se les observa con atención, se hace evidente que no son cristianos, sino que solo fingen serlos. Tales personas no son sino oidores y no hacedores. Piensan que pertenecen a Dios, cuando en realidad no lo son. Nuestra motivación y nuestra actitud al estudiar la palabra de Dios se hace evidente en nuestra respuesta a lo que se aprende. Una persona que presta atención a lo que la palabra, la Biblia, te está diciendo,
que muestra su motivación al estudiarla. Ese es un verdadero discípulo. El contrario, aunque esté escuchando, aunque esté estudiándola, también es evidencia de que a pesar de profesar, no cree en Cristo y no es realmente salvo. No hay el nuevo nacimiento en esta persona. Por eso vuelvo y te digo, si no te mueve la palabra y si no te conduce al comportamiento que debes tener, a presentarte, por lo cual, dice Santiago, por estas cosas, mis queridos hermanos, seamos hacedores de la palabra. Estemos atentos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Por eso en el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que él, en diferencia con el 23, dice, mira atentamente, que significa se inclina, examina cuidadosamente, pone claridad, ¿verdad?, en lo que más pueda, desarrollando el entendimiento de la palabra. La persona que mira atentamente la palabra de Dios, la perfecta ley de la libertad, la examina buscando el significado más profundo y el significado completo de lo que Dios nos está mostrando. Para él no hay un simple ejercicio de curiosidad, como ocurre con la persona olvidadiza. Esta persona, cuando descubre la verdad, cuando descubre el tesoro, la perla que nos habla Jesús en sus parábolas, desecha todas las demás cosas y persevera en ella. Entonces seremos guiados por el Espíritu Santo. Seremos bendecidos porque dice que éste será bienaventurado en lo que hace. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, vemos cuando la ley se le explica, ¿verdad?, al pueblo, si escoge a Dios y hace y cumple todas las bendiciones que va a recibir. Todo el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, ahí lo veremos. Hermanos, el propósito por el cual Dios reveló a los hombres la Escritura, su palabra, y la aplicáramos a nuestras vidas. Como dice la palabra, y seremos bendecidos al actuar en esta forma, a reconocer la palabra, seremos bendecidos y seremos reconocidos como sus hijos. Amén. Amén.